Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un momento de la historia que lo cambió absolutamente todo, el paso del mundo antiguo a la Edad Media. Pensemos en ello, no es solo la caída de un imperio gigantesco, sino también el nacimiento de nuevas fuerzas que iban a dibujar un mapa completamente nuevo. Y aquí va la gran pregunta, una que se ha repetido una y otra vez. ¿Cómo es posible que un imperio se desmorone? Porque para entender el nacimiento de la Edad Media, lo primero es entender la caída de ese gigante, de Roma. Y ojo, no fue solo una cuestión de batallas, Fue algo más profundo, como unas grietas que empezaron a abrirse desde su propio corazón. Así que empecemos por ahí, por el final del imperio. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando dentro de sus fronteras, qué es lo que lo debilitó tanto y preparó el escenario para el siguiente acto de la historia. A ver, es que mucho antes de que llegara el primer invasor, Roma ya estaba herida de muerte, por así decirlo. Su motor económico, que era el comercio, pues se gripó. Y claro, eso provocó un empobrecimiento generalizado. Los más perjudicados, los pequeños agricultores, se arruinaron. Y para poder sobrevivir no les quedó otra que entregar sus tierras a los grandes terratenientes, convirtiéndose en sus siervos. El resultado, un descontento brutal contra un Estado que ya no defendía a sus ciudadanos. Los cimientos se estaban viniendo abajo. Vale, y aquí hay que parar un momento para entender una palabra clave. Bárbaro, porque hoy nos suena a algo muy negativo, ¿verdad? Pero para un romano no era exactamente un insulto, era más bien una etiqueta. Bárbaro era sencillamente cualquiera que viviera más allá de las fronteras del imperio. Eran los de fuera, los extranjeros. Y esos extranjeros, estaban a punto de convertirse en los protagonistas. Y es que son precisamente esos pueblos los que toman el relevo. Cuando empezaron a cruzar las fronteras romanas, no estaban solo buscando un sitio donde vivir, no. Estaban, sin saberlo, a punto de cambiar las reglas del juego y redibujar el mapa de Europa para los siglos venideros. Para que nos hagamos una idea, en las fronteras de Roma había principalmente tres grandes grupos de pueblos. Por un lado los germanos, donde encontramos a nombres que nos sonarán como los godos o los francos. Por otro los eslavos, más al este, y luego pueblos de las estepas, como los hunos. El caso es que diferentes presiones, como que unos empujaban a otros, los obligaron a moverse, y su destino era el territorio del imperio. Si buscamos un ejemplo claro, fijémonos en los visigodos. Su líder, Alarico, hizo algo que para la mentalidad de la época era impensable, una auténtica conmoción. En el año 410, saquearon la mismísima ciudad de Roma. Imaginen el impacto. Después de ese golpe de efecto, acabaron asentándose en Hispania, donde fundaron un reino que duraría varios siglos. Otro pueblo fundamental en esta historia, los francos. Y aquí el nombre que hay que recordar es el de su líder, Clodoveo. Él fue el que fundó la dinastía merovingia, la que sería la primera estirpe de reyes francos. Consiguió unificar a su gente, expandió su territorio y con todo ello puso la primera piedra de lo que con el tiempo llegaría a ser Francia. Si lo ponemos en una cronología, vemos tres momentos que son como tres clavos en el ataúd del imperio. Primero, en el 378, la batalla de Adrianópolis, una derrota tremenda que demostró que Roma ya no era invencible. Luego, en el 410, el saqueo de Roma, un shock psicológico brutal. Y ya, finalmente, la fecha que todos conocemos, el 476, cuando cae el último emperador de Occidente. Ese es el punto final simbólico. Pero, un momento. Porque mientras todo esto pasaba en Europa, mientras el imperio se partía en 1000 pedazos, mucho más al sur, en la península arábiga, estaban haciendo una fuerza nueva, una fuerza unificadora y poderosísima que iba a cambiar por completo el equilibrio de poder en el mundo conocido. Tras la muerte del profeta Mahoma, sus sucesores, los califas, pusieron en marcha una expansión que fue, de verdad, asombrosa. Desde Medina, lo que se conoce como el califato ortodoxo, se expandió a una velocidad de vértigo. Conquistaron lugares tan importantes como Egipto, Siria, Mesopotamia. El mapa político de la región cambió radicalmente en muy pocos años. Y si eso parecía rápido, la cosa se aceleró todavía más con la siguiente dinastía, la de los omeyas, que establecieron su capital en Damasco. Desde allí gobernaban un imperio que era sencillamente colosal. Iba, piénsenlo bien, desde casi la India por el este hasta la península ibérica en el oeste, a la que llamaron Al-Ándalus. Y la historia continúa, porque después el centro de poder se mueve otra vez, esta vez a Bagdad, con la llegada del califato abasí. Y aquí empieza un periodo de 5 siglos que se conoce, y con razón, como la Edad de Oro del Islam. No hablamos solo de poder militar o de riqueza, no. Hablamos de una explosión cultural e intelectual que sinceramente no tenía igual en el mundo en ese momento.
Quizá lo más increíble de esta época fue su legado intelectual. Los califas abasíes hicieron de Bagdad la capital del saber mundial. Se fomentó la filosofía, la medicina, las matemáticas, todo, e hicieron algo absolutamente crucial. Se dedicaron a traducir las grandes obras de los filósofos griegos, como Aristóteles o Platón, rescatándolas del olvido. Y un dato importantísimo, el sistema numérico que usamos todos los días, el sistema árabe, llegó a Occidente gracias a ellos. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos? Pues que la caída de Roma no dejó un vacío ni mucho menos. Lo que surgió fue un mundo completamente nuevo, un mosaico fascinante. Por un lado, en el norte, esos reinos germánicos que estaban poniendo la semilla de las futuras naciones de Europa. Y por otro, en el sur, un imperio islámico súper sofisticado, en plena expansión, que además actuó como un puente para preservar y transmitir el conocimiento. Así que sí, un imperio cayó, pero fue para que naciera un mundo nuevo. Y cuando vemos cómo se formaron esos reinos y cómo surgió esa nueva potencia, es inevitable hacerse una última pregunta para la reflexión. De toda esa época de cambios tan brutales, de esa transición, ¿qué queda hoy? ¿Qué huellas podemos encontrar en nuestras lenguas, en nuestras leyes, en nuestra cultura?